¿Venderías tu alma por $1 billón? Y ojo que no es 1 millón, o sea, es $1 billón. O bueno, si no es dólares, Bitcoin, euros, libras esterlinas, yenes, cualquier tipo de fiat, cripto, lo que sea. Algo muy valioso, 1 billón. Y esa pausa le dice a uno todo lo que uno necesita saber acerca de las personas, ¿no? Ahí es el momento en que uno se da cuenta de las convicciones, de las capas de equipaje psicológico que desarrollamos a través de la evolución y las convenciones sociales que nos han envuelto. Entonces yo estoy haciendo este podcast porque, como yo, estoy seguro que muchas personas están confundidas acerca de su espiritualidad y eso está bien. Hay muchas personas que no lo están y hay muchas personas que este tema realmente no les interesa y eso está perfecto. Pero yo he estado muy confundido desde que he sido pequeño porque, bueno, yo crecí en un contexto cristiano protestante. Para los que no saben qué es la iglesia cristiana protestante, son los que vienen desde la reforma de Lutero. Entonces, pues se reformó lo que es todo lo de la iglesia católica. Ya las misas no se daban en latín. O sea, ya a Dios ya no se le dirigía en latín, sino se le puede dirigir en la lengua nativa, la que uno tuviera para poderse expresar y comunicar con Dios. Los cristianos protestantes también creen en muchas cosas como bueno, el alma. Entonces, pues ir al cielo, ir al infierno, am, creen en Jesucristo, creen en la cruz, en el sacrificio de Jesús y de que Jesús muere pues por todos los pecados, ¿no? Entonces, pues yo crecí en este contexto y es súper extraño porque pues yo crecí viendo gente que inclusive la liberaban, le hacían exorcismos y pues gente que vomita, que grita, que se le cambia la voz, que hablan en lenguajes que son incomprensibles, diferentes al español obviamente, que escupen, que pegan puños y patadas. Y pues para mí crecer en este ambiente bien particular donde la gente escucha la música de los domingos y se desmaya o se pone a llorar. Pues bien particular, ¿no? Como desde chiquito me obligaban a ir todos los domingos a la iglesia y pues mis papás todas las semanas tenían diferentes tipos de reuniones, ¿no? Entonces, un ejemplo, el martes era como escuela de Biblia. El miércoles era, bueno, escuela de Biblia, pero entonces con un grupo un poquito más avanzado. El jueves era escuela de Biblia también, porque pues todo está alrededor de la Biblia, pero entonces enfocada a parejas. Y bueno, el sábado pues es el culto, la misa, la reunión de jóvenes. Y el domingo pues es la reunión general. Entonces crecer en este contexto donde mis papás todo el tiempo pues estaban metidos aquí y con tanta convicción porque pues yo a mi madre y mi mamá, pues mi mamá es una santa y es increíble y yo la amo con todo mi corazón y verla creer en tanto en eso como que hace que uno quiera también creer. Entonces para mí fue súper confuso porque a mí no me pasó esto. Yo no tuve ninguna identificación con Dios como tal, no sentí nunca nada. Pues obviamente yo intentaba con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas a que Dios Dios me hablara directamente y sentir así como fuego, como dice la gente, que algo me quemaba y me sanó y boom, y me dio plata y X o Y milagro. Pero a mí nunca me pasó eso. Me acuerdo desde chiquito que yo siempre me arrodillaba y le pedía a Dios como, hey Dios, por favor, háblame, por favor. Así llorando y todo, pero pues no, nunca pasó nada. Entonces pues la que yo hice fue porque pues mis padres siempre me obligaron a ir todos los domingos. Bueno, mi mamá en realidad, más que mi papá. Eh, pues siempre me obligaban a ir los domingos. Entonces yo dije, no, pues nada, no me voy a aburrir todos los domingos escuchando lo mismo de lo mismo. Entonces, pues voy a aprender a tocar y voy a pues hacer música con las personas que están haciendo ahí música, porque me hace muchísimo más interesante eso que yo estar sentado como consumiendo contenido y pues no produciendo nada. Entonces, para mí fue increíble, increíble, recomendadísimo para los que están en la iglesia obligados.
Ah, vayan a la alabanza y aprendan música porque realmente fue un gran viaje. Un gran viaje, aprendí muchísimo. Aprendí a tocar piano, aprendí a tocar bajo, aprendí a tocar batería. No aprendí a cantar por perezoso, pero hubiera podido poder cantar. Hubiera podido poder. Hubiera podido aprender a cantar también. Entonces fue increíble. Fue increíble poder tocar y compartir con estas personas. Pero yo nunca sentí nada. Y yo veía cuando yo tocaba piano, cómo la gente lloraba, cómo la gente tenía así como revelaciones y a veces como que la gente se callaba de toda la iglesia y daban así una profecía de Dios súper importante. Yo nunca tuve eso. Entonces, ahorita pues a mí se me despertó mucho la curiosidad. Bueno, ahorita no, en realidad ya llevo como unos 10 años. Y me acuerdo claramente que yo como que cumplí 15 años y yo le dije a mi mamá, mami, no, yo no creo en Dios. Para mi mamá fue súper duro. Súper, súper, súper duro. Le dio durísimo. Y fue una época un poquito difícil entre los dos. Pero pues nada, igual pues yo seguía yendo obligado a la iglesia porque tocaba ir. Entonces yo empecé a investigar mucho. Empecé a investigar muchísimo de religiones, de maneras en las que el ser humano podía trascender. De hecho, hace poquito estuve viendo una conferencia de un señor que se llama Jonathan Haidt. Y este señor habla de la trascendencia humana. Entonces, cómo uno alcanza esos estados, cómo uno sube la escalera para llegar a la iluminación, ¿no? Y como hagan de cuenta que el ser humano es como una casita que tiene diferentes partes y uno va abriendo diferentes puertas. ¿Cómo abre uno la puerta? No, ¿cómo sube uno la escalera y abre la puerta para abrirla y encontrar la iluminación, ¿no? Encontrar esa espiritualidad que todo el mundo está buscando, encontrar esos estados de máximo éxtasis o el nirvana que llaman unos, el cielo. Y entonces pues me pareció muy particular porque no solo existen las religiones, como, no sé, como el budismo, el catolicismo, el judaísmo, el islam, sino también existen los conceptos humanos que, por ejemplo, como la guerra, que hacen que uno ya se sienta parte de un colectivo. Entonces me pareció súper particular porque mostraban comerciales de como, ya no soy yo, somos nosotros. Ya no soy uno, somos camaradas. Ya no soy solamente yo, sino somos un país entero. Entonces es súper particular cómo los humanos alcanzan ese tipo de trascendencias y yo siempre estuve fascinado por eso. Fascinadísimo. Entonces ya pensando en el concepto de alma, entonces bueno, el alma, por ejemplo, en las religiones abrahámicas, el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo y el islam, pues el alma es la que se va al cielo, o la que se va al infierno, o la que se queda en el purgatorio, o la que se devuelve a Dios y pues todo bien, no pasa nada. Para los budismos, pues nada, la reencarnación, el ciclo de la vida, volver al universo, polvo eres, polvo serás. O bueno, para los que son de New Age, lo que es la nueva era, las energías y todo eso, pues la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Ese concepto ha sido para mí súper controversial porque yo en estos momentos no siento que eso exista. ¿Por qué? Estuve leyendo hace poquito un libro que se llama De animales a dioses. Entonces, este libro habla básicamente de tres revoluciones, solo vamos a hablar de la primera, habla de la revolución cognitiva. La revolución cognitiva es simplemente la invención del lenguaje. Y no solo eso, la capacidad de creer en los mitos y las leyendas que nosotros mismos nos inventamos. Y eso es genial, eso es algo bueno. O sea, las religiones son algo bueno. Y no solo se crea el sentido de comunidad a través de las religiones, sino que se crea a través de política y a través de sistemas monetarios. Entonces es increíble como ver la evolución humana hasta llegar a estos puntos de wow, o sea, nos inventamos todo un lenguaje súper complejo, no solo para comunicar como, hey, cuando éramos cazadores recolectores, como, hey, allá hay un león, no, hace 2 días vi un león en el río que queda por el Éufrates y
Bueno, que el Éufrates es un gran río. Vi un león cerquita al Éufrates, a una de las... el Éufrates, whatever. Vi un león hace 2 días por ahí. Y no vayan por ahí, a pesar de que hay un árbol de manzanas. Y las manzanas están buenísimas también, por cierto. Y no vayan por ahí, tengan cuidado la próxima vez que vayan. Un chimpancé no puede hacer eso. Un chimpancé solo puede, bueno, han hecho estudios científicos y el chimpancé solo puede llegar y avisar, por ejemplo, tiene diferentes gritos para decir que hay un león, tiene diferentes gritos para decir que hay un águila. Entonces cogieron un grupo de chimpancés de como, no sé, como 20 y grabaron a los chimpancés decir este tipo de gritos. Claro, entonces los reproducían y los leones apenas escuchaban el del león, ¡boom!, se subían al árbol. Ok, listo. Los otros apenas le reproducían el de, hey, hay un águila, todos miraban para arriba. Y es bien curioso porque los mismos chimpancés y ahorita como que usan esos dos gritos para espantar a los otros chimpancés que están comiendo en el momento. Por ejemplo, si se encuentra, no sé, fruta o lo que sea, dicen el león. ¡Boom! Se van los chimpancés y se comen toda la fruta y se la comen. Eh, Entonces los humanos tenemos la misma capacidad y comparando eso con lo que acabé de decir, como hay un león, bla, 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 pues obvio, es inmensa la diferencia y es genial porque nosotros, los Homo sapiens, solo tenemos la capacidad de establecer relaciones entre 150 personas. Entonces no significa solo que uno solo pueda ser amigo de 150 personas, sino me refiero a que las conexiones que hay entre ellos. Por ejemplo, las conexiones que yo tengo con mi mamá. Las conversaciones que yo tengo con mi mamá, mi papá y yo son completamente diferentes a las conversaciones que yo tengo solo con mi papá. O las conversaciones que yo tengo con un amigo. Y las conversaciones que yo tengo con un amigo, mi mamá y yo son completamente diferentes. Entonces, ese tipo de interacciones, esos 150 se vuelven ese exponencial. Entonces, es un número gigantesco, son millones de conexiones. El cerebro solo tiene capacidad para eso. Entonces, nuestros grupos antes solo llegaban a 150 personas. ¿Cómo carajos hicimos nosotros para expandir eso y para crear tantas sociedades y para tener tanta tecnología? La revolución cognitiva viene ahí. Am, entonces empezamos a crear estos mitos, estas leyendas. Y bueno, pasaron miles y miles de años y llegamos a estas religiones. Am, Cuando llegamos a estas religiones y cuando yo les pregunto a ustedes, ¿venderían su alma por $1 billón? Pues claro, pues uno la duda porque estamos hablando en español, un lenguaje que pues ni siquiera nosotros nos inventamos. Crecimos en un contexto social súper diferente por el hecho de que geográficamente, bueno, yo nací en Colombia. am, Crecimos con diferentes tipos de comida, diferentes exponentes culturales, diferentes artistas, música, a diferencia de, no sé, gente europea, que por ejemplo yo aquí que estoy en Malta en estos momentos, pues ver a la gente es bien, bien extraño verlos, porque pues tienen el catolicismo, ¿no?, que es la misma religión que predomina en Colombia, pero culturalmente son súper toscos, no son tan amables como los colombianos. No saben manejar, bueno, eso es lo mismo que los colombianos. Am, y son muy, muy toscos, son bien fuertes, pero no es porque a mí me haya pasado que ellos son racistas o algo así, no, nada que ver. Es entre ellos mismos también, son muy toscos. El maltés es muy tosco en su manera de hablar y en su manera de tratar a las personas. Por ejemplo, aquí cuando uno va a una tienda y uno va a pagar, las vueltas, pues usualmente uno se las dan en la mano, ¿no? O no sé, en un papelito, o se las van como deslizando hacia uno. No, estos manes llegan y como no, pum, uno paga y pa, le tiran uno las vueltas y mira a ver si las coge o no. Son así, como ese tipo de cosillas que hacen particular a cierta cultura. Entonces, al yo crecer en este contexto cristiano protestante, me intrigó muchísimo como, hey, hay más religiones, hay más maneras de ver la vida. Entonces me metí muchísimo en todo, pues investigando mucho el budismo y empecé a investigar muchísimo y me volví así súper,
súper no, quiero ir a hacer retiros espirituales, quiero pues, hacer, no sé, zen, quiero irme a Japón a estudiar con los zens que están alrededor de Tokio y quiero ir al Nepal porque pues allá están estos tipos que respiran y tienen técnicas llamadas como el tumo, entonces sale y uno ve videos en YouTube de estos tipos respirando y cómo se ponen toallas mojadas en -20 y las evaporan y las toallas quedan secas. Y lo hacen es simplemente como por chicanear. O sea, chicanear es como lucirse, como... Sí, como showing off. Es súper particular esto y escuchar historias de que estos tipos mueven hasta piedras con la mente o escuchar las historias de los de la nueva era que creen que, pues no sé, como la Merkaba, que es como esa estrella de David, en realidad es una figura geométrica. Y creen que como eso pues mueve las diferentes dimensiones y uno puede como acceder a diferentes realidades inmediatamente y uno puede hacer de todo. Entonces, investigar esto para mí fue como, como abrir la mente completamente. Y me hizo creer muchísimo en el budismo y en la meditación. Estuve meditando mucho tiempo, me ayudó muchísimo con mi ansiedad. Yo era una persona muy ansiosa, tenía mucha depresión, whatever. Y al empezar a investigar muchísimo más de cómo evolucionamos como humanos y de cómo esta revolución cognitiva nos hizo creer en mitos tales como el dinero, me puso a confrontarme a mí mismo y a decir, bueno, ¿y ahora qué? Si yo sé que entonces todo es inventado, si yo sé que entonces el alma que vendería supuestamente por $1 billón, que es un concepto solamente, ¿qué pasa después de eso? Entonces, este podcast es para las personas como yo, que están confundidas acerca de su espiritualidad y que están precisamente en este punto. Yo tengo un poco de envidia de las personas que, pues no envidia, sino más como... no, un ejemplo. Mi primo Daniel. Mi primo Daniel es un tipo súper interesante. Él creció y desde chiquito así súper comprometido en la iglesia. Todo el tiempo creyó en Dios, en Jesús, en todo esto y uno lo ve y el tipo es realmente admirable. Es una vaina absurda. O sea, yo lo veo y yo lo admiro muchísimo porque es un tipo muy íntegro, en serio. Seguramente sí, obvio tendrá sus vainas, quién sabe. O sea, I don't know. Seguro hará algo malo, como todos los humanos. Pero yo lo veo y yo lo admiro muchísimo porque llega y se siente como su espiritualidad. Se siente como él llega a un cuarto y como que, wow, o sea, es un tipo que inspira respeto y uno lo ve y es un ser humano común y corriente que le gusta el fútbol y le gusta comer, no sé, tamal. Entonces es súper chévere también hablar con él y él le encanta también todo el tema de la física, entonces se sienta y uno conversa con uno y es genial, genial. Pero entonces cuando uno lo ve en escenario, uff, este tipo se transforma. Es una locura y el tipo le salen palabras que yo digo, wow, este man, mejor dicho, si es político, la rompe. Entonces para mí es un tipo muy admirable y lo mismo pasa, por ejemplo, con los gurús de la India. Yo veo fotos así de gente que se acerca a sus gurús y la gente se enamora de los gurús. La gente se enamora. Y he escuchado podcasts de diferentes, por ejemplo, este tipo Ram Dass, súper famosísimo en Estados Unidos. Y él habla de que él literal se enamoró de su gurú. Se enamoró de su gurú. Y él contaba las historias de como, no sé, llamémosle convento. Lugar donde se reúnen varios seguidores de un gurú. Y ahí en la India, no me acuerdo en qué ciudad, pero supongo que en algún lado cerca de Bangladesh. Él contaba que los mismos seguidores del gurú tenían ataques de celos, se peleaban a veces entre sí para poderle servir al gurú, lloraban, mejor dicho, full enamorados del gurú, full, o sea, mal. Entonces a mí se me hizo súper particular eso porque yo digo, wow, o sea, yo quisiera en algún punto de mi vida poder tener algún tipo de convicción así por una religión o por algún tipo de espiritualidad y todo esto. Pero entonces cuando yo llego y veo tantos mitos y leyendas, me acuerdo mucho de que mi mamá de chiquito me contaba que, bueno, mitos y leyendas colombianas. Entonces, tales como
La Pata Sola, La Llorona, el Moán. Entonces ella me contaba acerca del Moán. Y el Moán es un monstruo humanoide peludo. Yo no sé si él mantenga pelos en todo lado o simplemente tenga el cabello muy largo. Lo estuve buscando ahí en Google y es bien raro. Y entonces el Moán es un monstruo que secuestra y viola mujeres. Entonces tiene como hagan de cuenta, un harén. Entonces mi mamá me contaba que mi abuela lavaba la ropa en uno de los ríos ahí del Tolima. Y que en una de esas lavadas de ropa, supongo que en el día, porque quién lava ropa en la noche, am, ella vio al Moan, boom, que lo vio 2, 3 segundos y que el man como que llegó y se escabulló y se escapó. Y yo, what? Entonces, pues, es bien, bien interesante eso, porque la capacidad del ser humano de creer en estos mitos y leyendas es muy fuerte. Y ayer hablaba con un amigo psicólogo y yo le decía esto, este problema que tengo ahorita, como, bueno, ¿y ahora qué? Y él me preguntaba, no, pero entonces si no existiera el dinero, si no existiera todo esto, y yo, no, nada, nos morimos todos, porque sin el dinero o sin las religiones, pues nos matamos todos, porque pues, o sea, no hay tantos recursos, si no se distribuye bien, no hay tanto recurso para distribuirlo y equitativamente con todas las partes, con todas las personas. Entonces, pues no, para mí es algo bueno. Para mí el hecho de estar creyendo en Dios, en Jesús, en Alá, en el profeta Mohammed, no sé, en Buda, Bodhisattva, todo esto es una cosa buena. En el dinero, en la política, sobre todo ahorita que están en elecciones en Colombia y es un tema bien, bien acidito que vamos a discutir también. Am, entonces, es muy interesante ver esto, ver al ser humano poder evolucionar. Y el mensaje, como la conclusión que yo quisiera dar a esto, a pesar de que puede llegar a ser algo confuso del hecho de que ahora pues todo es un mito, todo son leyendas y pues simplemente nosotros inventamos cosas, las creemos y seguimos esas normas. Y de cómo pueden cambiar tan rápido, ¿no? O sea, como un sistema político puede pasar fácilmente desde el socialismo a una democracia, o del comunismo a una democracia, o no sé, de una democracia a una dictadura. Entonces cambia muy fácilmente y cambia las dinámicas de todo el país porque pues está ese mito y esa leyenda que se cree y tiene un impacto muy real en lo físico. Tiene un impacto supremamente devastador, por ejemplo, en el caso de las dictaduras. Pues por ende pues la democracia demostró ser la fuerza superior. O sea, la democracia ganó simplemente por ser la mejor de todas hasta el momento, ¿no? Claro que la democracia es bien polémica también porque yo tengo una postura y es que yo pues no voy a votar y no voy a volver a votar jamás. Y todos mis padres, todos mis primos, toda mi familia, todos mis amigos, ¿qué? ¿Cómo así que no vas a votar? ¿Qué te pasa, inconsciente? Un pocotón de notaciones como que me hacen pensar en como si me estuvieran apuntando una escopeta y tienes que votar sí o sí. O sea, también es mi derecho democrático de decir, hey, oye, no voy a votar, no quiero votar. Entonces la democracia también puede ser un poquito tiránica. Sin embargo, pues demostró ser el sistema superior. Entonces, ¿venderían su alma por $1 billón? ¿Sí o no? Yo, pues si me dan el $1 billón, yo lo recibo.